Les planteo una situación. Llega una paciente ilusionada, ha comprado ropa para un futuro bebé, ha pensado en nombres, ha imaginado cómo será su hijo, ha compartido la noticia con la familia y está empezando a construir muchos sueños, cómo será el futuro. Y entonces entra a la consulta, le realizamos una ecografía y descubre que el corazón ha dejado de latir. Hoy quiero empezar con una pregunta. No es una pregunta médica, no es una pregunta científica, es una pregunta humana. ¿Cuál fue la peor noticia que recibiste en tu vida? Piénsalo unos segundos. Tal vez fue la pérdida de un familiar, una enfermedad, tal vez una pérdida gestacional, tal vez una noticia inesperada que cambió completamente tu historia. Pero ahora te hago una segunda pregunta. ¿Recuerdas exactamente qué te dijeron? Probablemente no. Pero estoy casi seguro de que recuerdas perfectamente cómo te sentiste en ese momento. Y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar hoy. Porque en la medicina nos enseñan a diagnosticar, nos enseñan a interpretar exámenes, a realizar procedimientos, a resolver problemas, pero muy pocas veces nos enseñan algo fundamental: cómo acompañar el dolor humano. Y quizás allí se encuentre una de las mayores deudas en la medicina moderna, porque muchas veces nos enfocamos tanto en la enfermedad que olvidamos a la persona que tenemos al frente, que está sufriendo. Y eso ocurre todos los días, especialmente en obstetricia, especialmente cuando hablamos de pérdidas gestacionales. Les planteo una situación. Llega una paciente ilusionada, ha comprado ropa para un futuro bebé, ha pensado en nombres, ha imaginado cómo será su hijo, ha compartido la noticia con la familia y está empezando a construir muchos sueños, cómo será el futuro. Y entonces entra a la consulta, le realizamos una ecografía y descubre que el corazón ha dejado de latir. Para nosotros puede ser un embrión de pocos milímetros, un saco gestacional vacío, un embarazo inicial, pero para ella no. Para ella era su hijo. Y aquí aparece la reflexión más importante. Muchas veces hablamos idiomas totalmente distintos, ¿no? La paciente habla el idioma de sus sueños y nosotros hablamos el idioma de los diagnósticos. La paciente habla de ilusiones y nosotros hablamos de hallazgos ecográficos. La paciente habla del futuro, pero nosotros hablamos de una pérdida gestacional inicial. Y aunque ambas cosas son muy ciertas, no significan lo mismo. Por eso una de las frases más peligrosas que podemos decir es: no se preocupe, era un embarazo muy temprano, era muy pequeñito, porque para quien perdió su embarazo nunca fue pequeño. El tamaño del embarazo no determina el tamaño del dolor de la paciente. Y eso es algo que la ciencia ha empezado a comprender cada vez mejor. Diversos estudios muestran que el impacto emocional de una pérdida gestacional puede generar ansiedad, depresión, síntomas de duelo e incluso estrés postraumático. Es decir, estamos ante una paciente, ante una pérdida real. No es una pérdida imaginaria, no es exagerado, no es un dolor menor, es algo real. Y sin embargo, muchas veces seguimos actuando como si solamente estuviéramos resolviendo un problema biológico. Recuerdo una frase que escuché hace muchos años, ¿no? La gente puede olvidar lo que usted le dijo, puede olvidar lo que usted hizo, pero jamás va a olvidar lo que lo hizo sentir, lo que hizo sentir sus palabras a esos pacientes. Y eso es especialmente cierto cuando damos una mala noticia. Porque cuando una persona recibe una noticia devastadora, su cerebro deja de procesar toda la información. Muchas veces no recuerda las explicaciones técnicas, no va a recordar porcentajes, no va a recordar detalles, no va a recordar ni la misma ecografía que le hiciste, pero sí va a recordar cómo la miraste a los ojos, va a recordar si le diste tiempo para llorar, va a recordar si la acompañaste en su dolor, si respetaste su silencio, va a recordar si mostraste humanidad. Y aquí parece algo muy interesante. Existe una enorme diferencia entre informar y comunicar. Informar es transmitir datos, pero comunicar es acompañar emocionalmente esos datos que tú le mencionaste a la paciente. Y lamentablemente muchos de nosotros fuimos entrenados solo para informar, pero no necesariamente para comunicar. En medicina existe un modelo llamado SPEAKS, utilizado para poder comunicar malas noticias. Y aunque fue desarrollado inicialmente para oncología, para medicina fetal, se utiliza en varias especialidades. El primer paso es preparar el ambiente, no dar noticias importantes en medio del pasillo, no tampoco hacerlo apresuradamente. Señora, sí, tiene un aborto, vamos a hacerle un legrado. No hacerlo mientras estamos mirando una computadora, es mirando los ojos, escucharla realmente, no interrumpirla, intentar llenar ese silencio, porque a veces el silencio también es una forma de acompañar. Viene la paciente con el dolor, luego viene a validar sus emociones. Y esto es algo muy poderoso: no intentar minimizar el dolor, no intentar corregirlo, no intentar apresurarlo. Simplemente reconocerlo, decirle: entiendo esto que es muy difícil para ti. Lamento profundamente lo que está ocurriendo. Estoy aquí para acompañarte.
mi más sentido pésame en este dolor. A veces creemos que debemos encontrar las palabras perfectas y la verdad es que no existen palabras perfectas. Lo que sí existe es la presencia. Muchas veces la presencia vale más que cualquier discurso. Hay algo que aprendí con los años, que las pacientes rara vez recuerdan la ecografía más difícil que pudiste hacer, pero recuerdan perfectamente cómo fueron tratadas durante esa ecografía. Recuerdan quién estuvo a su lado, recuerdan quién la escuchó, recuerdan quién respetó su dolor. Y creo que ahí encontramos una de las formas más nobles de ejercer la medicina. Porque curar, cuando es posible, está perfecto. Pero curar cuando es posible es extraordinario. Y acompañar cuando podemos curar también es medicina. Quizás una de las formas más importantes de medicina. Por eso hoy quiero dejar una reflexión para todos los profesionales de salud que nos escuchan. La próxima vez que tengas que dar una mala noticia, detengámonos unos segundos, respiremos, miremos a la paciente que está delante de nosotros. Recuerda que no estás viendo un diagnóstico, no estás viendo un examen, no estás viendo una ecografía, estás viendo una vida que acaba de cambiar para siempre. Y en ese momento, la forma en que ustedes se comporten y puedan acompañar a esa persona va a durar ese recuerdo durante años, porque las palabras duran segundos, pero la manera en que hacemos sentir a alguien puede durar toda la vida. Y entonces volvemos a la pregunta con la que iniciamos este episodio. ¿Estamos curando pacientes o estamos acompañando personas? Tal vez la mejor medicina ocurre cuando logramos hacer ambas cosas. Y en nuestro próximo episodio vamos a hablar algo que surge después de muchas pérdidas gestacionales. Una pregunta que miles de mujeres se hacen cada año. ¿Por qué me volvió a pasar? ¿Por qué sigo perdiendo embarazos? ¿Existe alguna causa que nadie haya detectado? ¿Existe la trombofilia? ¿Qué es la trombofilia? ¿Existe algún tratamiento para eso? De eso hablaremos en nuestro próximo encuentro.